Seguimos dialogando hoy en Poder Pensar con el presidente del CODICEN. Estaba leyendo por aquí, Giovanni, alguna declaración que ha hecho otro consejero, Néstor Pereira, al diario Últimas Noticias, que dijo: si en 2 años no se hace nada, el 60% de los centros de ANEP va a colapsar. Son declaraciones fuertes de un jerarca también hablando de todo este tema de la infraestructura, ¿verdad? Sí, de nuevo, yo creo que hay que trabajar para que estas distintas unidades que se dedican a la atención de la infraestructura trabajen en forma crecientemente coordinada. Nos parece que esto puede significar una respuesta mucho más contundente de la que hasta ahora se ha dado. En particular, el acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo entendemos que puede ser un instrumento muy eficaz en esta materia. ¿Dónde están los peores problemas? ¿En los liceos, en las escuelas, en materia de edilicia? ¿Qué panorama tienen? Bueno, digamos que tenemos escuelas, un cierto volumen de escuelas en condiciones críticas, digamos así, y también tenemos liceos en condiciones que no son las mejores y que requieren una intervención importante. Le reitero, el parque edilicio de ANEP es muy grande, son en torno de unos 3.000 edificios, hay 2.600 escuelas distribuidas en todo el territorio nacional, algunas escuelas muy añosas, escuelas centenarias, con los niveles que ya le comenté de escasa inversión en materia de reparaciones. En fin, la situación ciertamente es digna de la mayor atención. Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para dar respuesta a esta situación que no pretendemos disimular. Tiene un carácter problemático, lo que no tiene es la entidad en números que se ha manejado a veces por la prensa. ¿Cuánto se puede llegar a invertir de aquí al fin de este periodo en reparaciones de centros? Bueno, también va a depender de las fórmulas que nosotros encontremos para ir dando cuenta de estas diversas reparaciones. Yo creo que lo que resulta hoy fundamental es tener rápidamente un diagnóstico muy preciso de, por así decirlo, los niveles de urgencia de la edificación e inmediatamente ponerse a trabajar para la resolución, para que a comienzos del próximo año no se encuentre de un modo mucho mejor que nos encontró el comienzo de este año. Concretamente, ¿se paga mucho y se paga mal, como se dice, por ejemplo, por parte de la Federación de Profesores? Ponían algunos ejemplos en algunos medios de prensa. Para tirar un muro de 2,5 metros, 50 centímetros de altura, se cobró prácticamente 50.000 pesos por parte de una empresa. Algunos ejemplos puntuales que fueron saliendo y que, bueno, la gente que los lee dirá: qué mal se está gastando, qué mal está haciendo el CODICEN las cosas en ese sentido. Ustedes como autoridades, ¿cómo reciben esa información? Las afirmaciones, digamos, de naturaleza técnica siempre hay que contextualizarlas. Yo no soy un técnico en esa materia. Lo que sí señalaría es que si se tienen casos concretos, deberían ponerse sobre la mesa con todos los detalles y naturalmente que responderemos analizando con la profundidad, con la hondura y con la seriedad que cuestiones de esta naturaleza, porque en cuestiones de esta naturaleza corresponde hacerlo. Usted dice que el diálogo con la Federación de Profesores no es buena, se puede concluir así. Por lo menos no ha habido ese tipo de denuncias que han salido muchísimas en esta última semana, no han llegado directamente a ustedes. Sin ninguna duda, no. Bien, lo invito a ver otro tramo de lo que fue el programa anterior, donde se habla ya del presupuesto y cómo lo ve el gremio de profesores, cuáles son los planteos que hacen. La ANEP tiene un enorme déficit presupuestal porque cuando se votó la ley de presupuesto, había cargos que se habían creado durante el periodo de gobierno anterior que no estaban presupuestados y que venían con fondos desde otro lado, votados por el Poder Ejecutivo. Cuando se vota esta ley de presupuesto, esos dineros no se incorporan y el mismo fondo que existía antes, pero sin estos otros que ingresaban, se dividió en mantener los cargos que se habían creado. Y es real, se necesitan. Se necesitaban, por ejemplo, crear auxiliares de servicio como cargos. Se necesitaba que existieran un POP, un profesor encargado de biblioteca. Se necesita. Y eso no se podía volver atrás. Esto generó, por ejemplo, que secundaria tiene un déficit que no le permitió, por ejemplo, pagar lo que son la antigüedad y el aumento de grado. En estos momentos, si no aparecen los dineros para septiembre, nosotros no sabemos si cobramos el sueldo.
¿Qué se responde desde el CODICEN a este planteo? Sin ninguna duda que no se preocupe, no va a ocurrir que en septiembre los docentes queden sin cobrar el sueldo. Esa situación es una situación absolutamente inverosímil y usted se imagina que si esa fuera la situación, el clima que se viviría en materia, digamos así, de sindical, sería un clima muchísimo más crispado que el clima que hoy se vive. Efectivamente, bueno, existen ciertas, digamos, cierta diferencia entre la solicitud presupuestal de ANEP, diferencia no menor, y los dineros que fueron votados por el Parlamento en presupuesto. ¿En monto cuánto podría estar, o en porcentaje lo que ustedes pidieron a lo que efectivamente va a estar en la rendición de cuentas? Bueno, mire, nosotros hemos solicitado en la rendición de cuentas, en línea con la solicitud presupuestal de ANEP, unos 3.700 millones de pesos más, pero a mí me gustaría pensar que lo que se va a votar en la rendición de cuentas se va a aproximar lo más posible a esta cifra. De cualquier forma, la situación para responder a las necesidades que se señalan de salarios docentes no tiene el carácter de emergencia y de dramatismo con el que se plantea. No hay ninguna duda, los docentes cobrarán como corresponde todo el año. Señor, para ir cerrando, hay un planteo que puede llamar a muchos la atención, que se conoció ahora a principios de este mes, hecho por las asambleas técnico-docentes sobre, de primaria estoy hablando, realizada del 8 al 12 de agosto, donde se puso en cuestión lo que es el funcionamiento del plan Ceibal y básicamente de lo que ha sido la incorporación de las laptops, las ceibalitas al sistema educativo. Sorprende un poco que desde el sector de los propios docentes se plantee esto de esta forma. ¿Cómo lo reciben ustedes y qué resultados tienen para contrastar con eso? Sí, a mí también me sorprende. Hoy precisamente estuvimos exponiendo los resultados de una evaluación del plan Ceibal y hay un conjunto de datos que son claramente esperanzadores. Si usted toma, por ejemplo, el primer quintil, el quintil más desfavorecido, el quintil de menores ingresos, y toma la franja etaria de niños de 6 a 11 años, si usted mira en los primeros meses de 2008, el porcentaje de niños de esta franja etaria que tenían acceso a un computador no llegaba al 20%. Y si usted toma los últimos meses de 2009, el porcentaje de niños de esta franja etaria y de este primer quintil se aproxima al 100%. En materia de acceso a la computadora no cabe la menor duda de las virtudes que tiene el plan Ceibal. Pero si usted mira la opinión docente, más del 60% de los docentes señala que la incorporación del computador ha significado una transformación positiva en sus prácticas educativas. Por lo tanto, la evidencia de democratización del acceso a la computadora, que significa el plan Ceibal y que es innegable, la percepción de los docentes de las posibilidades que ofrece desde el punto de vista educativo y el incremento de las capacidades de los niños en el manejo de la computadora y yo diría en la confianza que sienten de poder usar, explorar, disfrutar de la computadora, son datos que hoy se tienen sobre la mesa, que falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer. La TD, o por ejemplo, estos profesores, maestros en realidad que integran la TD, hablaban del dinero que se gasta, que se ha invertido. Dice, el costo del plan Ceibal ha sido 120 millones de pesos para llegar a 340.000 alumnos y maestros. El Consejo de Primaria gastó 6.5 millones en reparación de máquinas el año pasado. Ese dinero se podría invertir, por ejemplo, en contratar personal especializado, mejorar las condiciones edilicias y demás. Los extremos precisos de los dineros gastados, ciertamente yo no los tengo presente aquí, pero lo que sí quiero decir es que la percepción de padres, de alumnos y de docentes, por los datos que tenemos de la evaluación, son ampliamente favorables. Le agradezco mucho que haya venido hoy. No, ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, después vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del proyecto de Un Techo para mi País. Hace pocos días una campaña donde se buscaban fondos justamente para una nueva etapa. Vamos a conversar en qué está eso y algunos cuestionamientos que han surgido, por ejemplo, desde la propia Facultad de Arquitectura sobre la viabilidad de este tipo de viviendas y de proyectos como de Un Techo para mi País. Ya regresamos.